Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Cuando Pablo, el apóstol, ¿cierto?, estaba en Atenas, esto relatado en el libro de los Hechos, capítulo 17, enseñaba, ¿cierto?, el Evangelio de Jesús y contendía con muchos filósofos, ¿cierto? Los griegos tienen grandes filósofos, sobre todo en la antigüedad, y contendía con ellos, ¿cierto?, con respecto a las enseñanzas, puesto que él enseñaba algo nuevo. Y dice la palabra del Señor que ¿qué tiene o qué es lo que quiere este palabrero? Porque parece que enseña a dioses nuevos. Entonces cuando fue tomado y fue llevado, ¿cierto?, al Areópago, dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, que es donde los griegos se juntaban a filosofar y se juntaban a discutir las creencias, ¿cierto?, porque eran muy religiosos. Pablo les dice precisamente esto. He observado que en todos sois muy religiosos, pero he visto un altar que dice al Dios desconocido. Pues ese Dios al que vosotros desconocéis y adoráis es al que yo predico. ¿En cuántos cristianos, en cuántos de nosotros, nuestro altar que está en nuestro corazón, dice al Dios desconocido? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces desconocemos la voluntad de Dios? No pasamos tiempo de calidad en su palabra. A veces en las iglesias no se nos enseña a amar la palabra de Dios. A veces en las iglesias hay una, hay un, hay, hay una especie de desequilibrio entre, no sé, como que se dice que todo debe ser revelación del Espíritu, lo que es cierto, del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo reveló la palabra de Dios y tenemos que pasar tiempo escudriñando las Escrituras en la palabra de Dios, recibiendo la revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu para poder comprenderla y conocer a ese Dios desconocido. Que el altar de tu corazón, que el altar de mi corazón, tenga nombre, que el altar de tu corazón y el altar de mi corazón no diga, cierto, al Dios desconocido. Es que yo no sabía, es que yo no pensé que era para tanto, es que no pensé que el Señor se enojaba por esto, es que no conozco el plan de salvación, es que no sé, eh, no sé si la salvación se pierde o no se pierde, es que a mí me dijeron que era siempre salvo, es que a mí me dijeron que era no sé qué cosa. Nos dejamos llevar a veces, cierto, hay algunos... eh, Mira, yo digo que también pueden ser hermanos en Cristo, no creo que sean herejes, pero por las cinco solas, ¿cierto? Que está muy bien, pero son procesos derivados del entendimiento humano. Y resulta que la palabra de Dios es inspirada, es soplada por Dios. Entonces, a medida que más tiempo pasamos en las escrituras, que más tiempo pasamos escudriñando la palabra de Dios, con mayor claridad podemos escribir el nombre en el altar de nuestro corazón y que el altar de tu corazón y el altar de mi corazón diga, es Jesucristo. Ya no es el Dios desconocido, es Jesucristo. Es nuestro Señor y Salvador que vino al mundo para que tú y yo podamos tener, ¿cierto?, la esperanza de salvación, para que podamos proceder al arrepentimiento, apartarnos del pecado con sus fuerzas. Entonces, cuán importante es congregarse. Y muy importante, la Biblia nos dice, ¿cierto?, que no dejemos de congregarnos como a otros tienes por costumbre. La alabanza, fundamental. La oración, importantísima. Mas la palabra de Dios es irreemplazable. Entonces, no caigamos en desequilibrios. No, que, no podemos estar en un culto y cantar 3 horas y que la palabra dure 15 minutos. Y que después, un culto glorioso, 30 instrumentos danzando, 15 instrumentos danzando y profecía y no sé qué cosa. Y tú preguntas a esa persona que dice que el culto estuvo glorioso, ¿dónde estuvo la palabra? Y muchas veces no tienen ni idea cuál fue el mensaje. Pero el culto estuvo glorioso porque cantamos 3 horas y los instrumentos danzaban. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el mover del Espíritu. Gloria a Dios por la profecía. Gloria a Dios por las sanidades. Gracias, Señor, por depositar por misericordia tu poder, ¿cierto?,
y sanar nuestras enfermedades y sanar nuestras dolencias y libertarnos y guiarnos con alguna profecía personal. Pero tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que acordarnos dónde estuvo el mensaje. Tenemos que acordarnos qué dijo el predicador. Tenemos que pesar el mensaje. Tenemos que tener un celo especial por lo que es dicho desde el púlpito. Primeramente el predicador tiene que tener un celo por lo que está diciendo, pero también el que escucha debe tener el discernimiento para que nuestro altar tenga el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro altar tenga el nombre de nuestro Dios y no sea como lo tenían los griegos, ¿cierto? Un altar al Dios desconocido. Preocupémonos y ocupémonos y esforcémonos en la gracia y pasemos tiempo de calidad con nuestro Señor en oración, en alabanza y en las Escrituras. Que Dios te bendiga.